Hola, buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Espero que hayáis estado pasando un feliz día. Ayer presentamos un tema muy interesante pero sobre todo muy importante. Hablamos del zarandeo y no tuve la oportunidad de grabarlo y lo estoy repitiendo, lo estoy grabando, lo he grabado para, para aquellos que no pudieron escucharlo en directo a través de Zoom y porque creo que es uno de esos sermones que merece la pena tener ahí y repetir para descubrir las grandes enseñanzas, el gran mensaje que hay en él. ¿Verdad que cuando pensamos en el coronavirus, en esta pandemia, unos dicen que es una plaga, una peste, una de las señales del fin? Yo pensaba, ¿y no será acaso una gran prueba, un zarandeo? Un zarandeo, una gran prueba para el mundo, pero especialmente para nosotros que nos llamamos cristianos. En el libro del profeta Amós, capítulo 9 y versículo 9, se encuentra registrado un texto que merece nuestra total atención. Dice así: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A través de su mensajero, Dios advirtió en aquel tiempo que habría un proceso de zarandeo entre la casa de Israel y el pueblo escogido de Dios. Dijo que separaría la suciedad del grano. La idea del zarandeo fue extraída de la agricultura. Yo recuerdo cuando era muy pequeño y iba en los veranos al pueblo de mis padres, allá en Extremadura, de ver cómo los granos de trigo, de cebada, las lentejas, por ejemplo, eran recogidos, pero tenían tanta suciedad, paja, piedritas y otras cosas. Y se colocaba una porción en una zaranda, o no sé cómo le llamaréis en otros lugares, y se comenzaba a sacudir, primero suavemente y luego cada vez con más insistencia, con más intensidad. Y la suciedad salía y el grano se quedaba. Aún hoy en día, en la actualidad, se practica. En diferentes zonas rurales podemos ver cómo se zarandean las judías, el maíz y otro tipo de granos. Para el grano, este proceso es terrible, pero necesario. Ser sacudido de un lado al otro sin salir del colador, de la zaranda, permitiendo que solo la suciedad salga, requiere una habilidad por parte de la persona que está zarandeando. Pero cuando termina el proceso, solamente queda el grano y la suciedad ha sido eliminada, echada fuera. Quédate con este concepto. La suciedad sale y el grano permanece. Esta idea es simple, pero a su vez profunda. Es el mensaje que Dios le dio a Amós, con la finalidad de que el pueblo de Dios de aquella época entendiera los tiempos difíciles por los cuales pasaría, pero el resultado sería maravilloso. Y así como Dios envió un mensaje profético de advertencia sobre ese terrible pero necesario proceso espiritual de zarandeo entre el pueblo de Israel, también advirtió al pueblo remanente que eso sucedería entre nosotros. Y cuando estudiamos, reflexionamos sobre el zarandeo, hemos de considerar con total atención esos solemnes mensajes dados también para nosotros hoy. Una pregunta: ¿realmente sucederá el zarandeo? A través de los escritos de la hermana Elena White, mensajera de Dios, podemos ver claramente que eso sucederá. Ya en una carta fechada en 1887, ella dice: habrá un zarandeo del cedazo, a su tiempo la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado, es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. 8 años más tarde ella habla de que el Señor viene pronto, que en cada iglesia debe de haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. En el libro Testimonios para la Iglesia, página 99, ella afirma: Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá una iglesia pura y santa. No podemos leer el corazón del hombre, pero el Señor proveyó medios para mantener a su iglesia pura. Así como Dios renovó su misericordia sobre nosotros en la muerte de Cristo allá en el Calvario,
Nosotros necesitamos hoy más que nunca comprender la seriedad de todas estas advertencias. Otra cita del libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 312, que dice: si hubo alguna vez un tiempo en el que fuera necesario comprender nuestra responsabilidad, es ahora, cuando la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen, y todo lo que es susceptible de ser removido lo será. Solamente subsistirán aquellas cosas que no puedan serlo. Mi hermano y mi hermana, a través de esta última cita podemos ver claramente la necesidad de comprender este asunto tan importante, teniendo el conocimiento de la verdad de Dios para nuestro fortalecimiento espiritual y una decisión al lado de la verdad revelada por Dios para hoy. Pero el zarandeo, ¿cuándo sucederá? ¿Sucederá en el futuro? Permíteme que te diga que no. Muchos piensan en un zarandeo como un acto que sucederá en un determinado día de algún año en un futuro distante. El zarandeo no es meramente un acto simple, rápido, aislado y futuro. Es un proceso que ya comenzó. Es un proceso que está aumentando, que irá aumentando en intensidad. Aumentará más y más, pues tiene la finalidad de probar al máximo los fundamentos espirituales de todas las personas que un día aceptaron a Jesús como Salvador, uniéndose al pueblo de Dios. Como desgraciadamente junto con el grano plantado por Dios, hay mucha suciedad plantada por el enemigo, este proceso se convierte en necesario. Otra cita del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 51. Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos serán simplemente paja y no trigo, pues no habrá valor en ellos. Otra cita de Primeros Escritos, página 50. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su carga. Sí, el zarandeo ya comenzó. A su vez está aumentando en intensidad. Necesitamos comprender eso profundamente, pues nuestras verdaderas intenciones en relación con Cristo y su verdad para este tiempo van a ser probadas al máximo. Tal vez te preguntes, ¿por qué? Tal vez te digas, mi vida ya tiene tantas dificultades, acepté a Jesús para solucionar todos mis problemas. Y al leer la palabra de Dios, estos versículos que hemos leído, al leer estos textos del Espíritu de profecía, al escucharte a ti, pastor, veo que todos vamos a ser duramente probados. Si miramos para atrás, podemos ver el primer zarandeo del cristianismo. Se encuentra acompañando a una situación que está registrada en la Biblia y que sucedió en el tiempo de Jesús, y de ella podremos extraer una lección para el día de hoy. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el texto muestra que Jesús estaba en la región del mar de Galilea, región donde se encuentra Nazaret, lugar en el que Jesús fue criado. Él estaba en una fase de extrema popularidad. Juan menciona en el capítulo 6, versículo 2, que le seguía gran multitud. Atención, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí no se describe solamente la cantidad de personas, sino también los motivos que tenían. Los seguían por causa de los milagros, de aquello que era visible. Pero, independientemente de los motivos de la multitud, Jesús se preocupó no solamente por su bienestar espiritual, sino también por su situación material. Se encontraban hambrientos y necesitaban de comer. ¿Y qué hizo Jesús? Organizó al pueblo en grupos e hizo que quedaran sentados con apenas 5 panes y 2 peces, y estando frente a toda la multitud, agradeció a Dios por lo que tenía y comenzó a distribuir el alimento. El versículo 10 indica que había 5.000 hombres. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso quiere decir que probablemente pudo haber entre 15, 20, 30 o más, 30.000 personas. Muchos, miles, vieron 5 panes y 2 peces que fueron distribuidos y que no acababan.
cuando Jesús derrama sus bendiciones, no lo hace en forma mezquina. El versículo 11 dice claramente que les dio cuanto querían. Comieron bien y muy bien. Fue un gran banquete. Imagina la presencia bendita de Jesús. Comida gratis y además en gran cantidad. Y como a Jesús le agradaba la abundancia y no el desperdicio, pidió que recogieran todo lo que había sobrado. ¿Cuánto sobró? 12 canastas repletas. Eran unas canastas grandes usadas por los pescadores para recoger el resultado de su trabajo. Eran grandes y eso fue visto por todos. ¿Y qué pasó con aquellas gentes? La multitud quedó eufórica. Dice Juan 6, versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No era por causa de su mensaje ni por el hecho de que él era el Salvador del mundo, sino por causa de los milagros. Querían proclamarlo rey. Acabaría el trabajo, se acabaría el sufrimiento, se acabarían las dificultades. Si se enfermaran, él los curaría. Si tuvieran hambre, él los iba a alimentar. Y Jesús notó ese mero interés material. ¿Y entonces qué es lo que él hizo? Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Allí buscó sabiduría para hacer lo que era necesario. Recuerda siempre una cosa, en el reino de Dios el éxito numérico es bueno, pero no es la garantía de que sea realmente el poder de Dios manifestándose. La aceptación popular es buena, pero no es garantía de que sea realmente el poder de Dios lo que se está manifestando. Sus discípulos resolvieron ir a Capernaum, que quedaba al otro lado del mar de Galilea. La situación se presentó difícil para ellos, debido a los fuertes vientos, pero Jesús caminó sobre el mar y los salvó en medio de la noche. Y finalmente llegaron bien al otro lado del mar. Y al reencontrar a la multitud que estaba buscándolo, él fue directo al punto. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. En otras palabras, por simple interés material, por los panes y por los peces, diríamos hoy. Cuando replicaron, pues, sus verdaderos motivos estaban siendo expuestos. Jesús les dice claramente lo que necesitaban oír. Versículo 35. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y la reacción fue inmediata. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 6:41. Y todavía fue aún más enfático. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:53-54. Y dio todas las explicaciones, pues comprendieron claramente lo que quería decir. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 60. ¿Y qué pensáis que pasó, mis queridos hermanos? ¿Cuál fue el resultado de ese mensaje? Desde entonces, dice Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cada persona de la multitud fue sacudida, probada, zarandeada en su fundamento espiritual, en relación con Cristo y su mensaje. Cada uno tuvo que tomar una decisión frente a la verdad. La multitud de seguidores fue retirándose, uno a uno fue alejándose, hasta que finalmente quedaron los 12. Fue un momento terrible, pues un día antes, muy próximo a él, Jesús tenía miles de seguidores, pero al día siguiente todos lo habían abandonado en masa, quedando apenas 12. Jesús quiso también probar a esos 12. Juan 6:67. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Fueron zarandeados al escuchar el mensaje sobre la verdad de su misión. Fueron sacudidos al ver que la multitud se retiraba y restaban solamente ellos. Y ahora Jesús también los sacude, los zarandea, preguntándoles íntimamente y dándoles la oportunidad para que reflexionen en relación a su deseo de retirarse o continuar a su lado. Y ante esto Pedro responde, versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Has prestado, mi hermano y mi hermana, atención a la respuesta de Pedro? La respuesta abordó la aceptación de Jesús y la verdad que predicaba. ¿Y quién verdaderamente acepta a Jesús y a su verdad? No tiene realmente a dónde ir. Hasta entonces seguir a Jesús era estar al lado de aquel que hacía milagros y cada vez más personas lo seguían. Era sinónimo de éxito, de fama y hasta de abundancia y prosperidad material. Pero al venir el zarandeo causado por el impacto de la verdad y sus consecuencias, sucedió la primera grande apostasía del cristianismo. Fíjate que aquí la suciedad salió y el grano permaneció. Y yo quiero preguntarte en estos instantes, ¿a qué lugar irás tú? Yo sé que seguir a Jesús no es fácil, pero es el único camino. Obedecer su verdad en este tiempo es difícil, pero la verdad es el bien más precioso que existe. Hoy es el día en el que seremos sacudidos y probados, pero a semejanza de Pedro, quedémonos al lado de Jesús y de su verdad. Las decisiones que tomamos cada día redundarán en la decisión definitiva del lado de lo que es correcto. Nadie que aceptó a Jesús y tomó la decisión por lo que es correcto necesita o debe salir. Dios no determina quién es la suciedad y quién es el grano. Diariamente se nos hace a cada uno de nosotros un llamado para que tomemos una decisión a favor de la verdad. Diariamente necesitamos buscar a Dios en las primeras horas del día, antes de realizar cualquier otra actividad. Son en esos momentos los que nos fortalecen diariamente para enfrentar después las pruebas que desconocemos. Este es el secreto. Santiago 4:7. Muy temprano, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y es que no estamos solos, la victoria es posible, el enemigo puede ser derrotado y lo será en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así se desarrolla el carácter. Los ángeles de Dios están evaluando la dignidad moral, Dios está probando a su pueblo. El ángel me transmitió estas palabras, dice la hermana Elena White en la matutina Maranata, el Señor viene, página 50. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3, del 12 al 14. Y yo termino, mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga cada día. Cada día. Que el Señor te dé sabiduría para tener muy claro por qué sigues a Cristo, por los panes y los peces o por la salvación que te ofrece. Que Dios te bendiga, que así sea. Amén.